Y desde Washington directo a Tel Aviv, como tantas veces. E incluso le cuento porque hablamos del Zelensky, pero ya llamó Vladimir Putin al ya anunciado futuro primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para felicitarlo porque conforma gobierno. Y como yo contaba antes de saludar a este referente con el cual vamos a hablar y con el cual venimos siguiendo lo que es la política israelí, bueno, yo decía 18 minutos antes del vencimiento del tiempo, tal vez un mensaje para los judíos ortodoxos que conforman su gobierno, porque cuando uno enciende las velas de Shabbat, en realidad lo hace 18 minutos antes para no transgredir lo que es el Shabbat. Bueno, vamos a hablar de este futuro gobierno de Israel tan particular con el profesor Alberto Spektorovsky, cientista político y un hombre que conoce muy en profundidad lo que es la sociedad israelí y la política israelí. Alberto, Hanukkah Sameach, ¿cómo estás? Hanukkah Sameach para ustedes, ¿cómo están ustedes? Yo muy bien. Bien, aquí, claro, mirando la realidad del mundo y de Israel, Hanukkah, tiempo de reinauguración. Bueno, el primer ministro, ya podemos decir, Benjamin Netanyahu, que reinaugura un nuevo periodo, el hombre que más años ha ejercido ese cargo, y aparece, querido Alberto, como el hombre más moderado de izquierda dentro de su gobierno y todo lo que esto puede significar. Hay preocupaciones diversas, por lo menos vistas desde afuera y también vistas, me parece, desde dentro de Israel, bastante ruido. A ver, ¿por dónde arrancamos en tu análisis? Bueno, tú lo acabas de mencionar. Yo no lo llamaría el izquierda, pero definitivamente es el personaje dentro del gobierno más moderado, el más, por lo menos, el más centrado en un pragmatismo conservador, diría yo, porque las diversas fases o las diversas alas del gobierno tienden a un posible rompimiento del statu quo, que eso es lo que más le gusta a Netanyahu, y entonces ahí obviamente en este gobierno Netanyahu va a tener que utilizar absolutamente todas sus habilidades de conductor, de navegador, digamos, a fin de mantener un status quo que obviamente si se rompe para el lado de derecha, va a poner en graves problemas a Israel, tanto con el mundo, tanto con su propia sociedad. Y adhiero a eso también, va a tener problemas con una parte muy grande de la comunidad judía en el mundo, especialmente la americana. Más que en el mundo, diría la americana, sí. Alberto, para aquellos que no conocen, cuando hablas de status quo, ¿de qué estás hablando? De la situación así como está. ¿Qué quiere decir así como está? Hay varios parámetros en los cuales uno puede volcarse más a lo que se llamaría una posición militante con respecto a la alta corte de justicia, con respecto al entendimiento de democracia, con respecto a los territorios de Judea y Samaria. Si Israel, digamos, si adhiere a los pasos que quiere hacer el partido de Smotrich, no me cabe ninguna duda que se llama, por ejemplo, la legalización de puestos que por el momento están en la tierra, pero no son puestos, digamos, de colonización, que están en la tierra, pero no están legalizados. Bueno, una legalización de esos puestos va a crear problemas con el gobierno de Biden, de eso sin ninguna duda. Eso, por ejemplo, es una. Después, las otras leyes o tendencias a leyes que lleven adelante lo que se llama la identidad judía de Israel, que es una identidad judía como la que pretenden llevar a cabo demasiado ortodoxa. Es ortodoxa hasta ahora, pero si la radicalizan, entonces ahí sí van a tener problemas también con la judeidad americana, que básicamente es más liberal,
digamos, progresiva, podemos decir, el judaísmo progresivo o reformista, que es también parte del judaísmo, ¿no? Y que muchos de ellos, por no decir todos, apoyan al sionismo. Es decir, que ahí vamos a tener un rompimiento del status quo en una dirección que no es necesariamente conveniente para los intereses de Israel. Ahora, vamos al caso. Netanyahu está a favor de la colonización. Netanyahu también se define como un judío liberal y está muy unido a las corrientes judaicas de los Estados Unidos. Él es un nacionalista, sin ninguna duda, pero es sumamente pragmático y sabe navegar. Es decir, entiende, si es por él, digamos, no habría ningún problema en poner, digamos, normalizar toda la colonización y anexar, si queremos llamar legalmente. Pero él entiende que eso es imposible en el momento actual. Entonces, lo que tenemos hay que conservarlo. No quiere decir ir para atrás. Él no va a hacer una negociación con los palestinos en estos momentos, por lo menos en base a lo que fueron las otras negociaciones llevadas a cabo, tanto por Rabin como Ehud Barak. No, Netanyahu no va hacia eso, pero por lo pronto no va hacia para atrás y no va hacia adelante. Él lo que quiere es 4 años de mantener el status quo, que es un status quo que es muy cómodo para el Israel de hoy, según lo que entiende Netanyahu, y a mí me parece que tiene razón. Digamos, Alberto, que Netanyahu sin duda es un animal político con mucha experiencia, ya ha sabido ser, como has dicho, el hombre pragmático que se adecúa a los momentos que la historia le proponen y los desafíos que le propone la historia y los vecinos y otros actores a Israel. Pero bueno, sus socios que tienen mucha menos experiencia en política vienen con ciertas cargas, algunos, como has dicho, que preocupan. Digo, en estas negociaciones que llevaron hasta último momento, eh, ¿cuánto de lo que se firma en esas negociaciones, de acuerdo a tu experiencia, a lo que se compromete el primer ministro con, en este caso, Ben-Gvir, Smotrich y algunos otros, sobre todo aquellos que tienen temas muy justamente polémicos, los que has dicho, termina después de concretarse y cumplirse? ¿Cuánta autonomía tienen esos Sí, ministros en el futuro? eh, eh, sí, lo que tenemos acá es, más o menos tú lo insistes, A ver si... es una cosa es lo que se firma y otra cosa es lo que se va a llevar a cabo. Eh, los partidos que se unieron a Netanyahu entienden la personalidad de Netanyahu y saben que, vamos a ponerlo en términos claros, miente, sí, miente. Es decir, dice, a todo el mundo le dice lo que más o menos quiere oír, pero obviamente como una persona que maniobra en la política sabe que todo eso no se puede cumplir. Lo que los partidos que se anexaron al bloque con Netanyahu obviamente quieren cosas firmadas, pero también lo firmado cae ante el momento de la necesidad. Eso Netanyahu lo entiende muy claramente. Por lo pronto, todo lo que nosotros vamos a ver de acá al próximo año, a 2 años de aquí, va a ser constantemente esa tensión en la cual van a venir los partidos, el Partido Religioso Nacional, y va a decir, bueno, señor, ahora es el momento de moverse para adelante, y Netanyahu les va a decir totalmente, pero con conocimiento de causa, les va a decir, sí, es muy buen paso, pero hay que esperar un poco más porque Biden tiene que llegar ahora, porque va a haber una adopción de las Naciones Unidas mañana, hay que esperar unos días más, 3 días más, 10 días más, 15 días más. Ese va a ser constantemente el diálogo que va a tener Netanyahu con el Partido Religioso Nacional. Yo creo que dentro del plan de acción, la estrategia de acción que tiene Netanyahu, por lo menos para el próximo año, lo primero fundamentalmente es resolver todo lo que tiene que ver con su propia carga judicial. Eso tiene que ver con la Alta Corte de Justicia, cómo se van a definir los jueces, a ver si se vota una ley que catapulte el caso de él a la estratosfera, si lo queremos llamar así, de alguna forma,
Y el segundo paso, segundo y tercer paso, son uno que tiene que ver con la gobernabilidad interna, y ahí sí tiene que ver Ben-Gvir. Ben-Gvir, que es totalmente radical de derecha, pero asumió un cargo que paradójicamente, si lo hace bien, va a tener el apruebo de absolutamente la gran mayoría del país, y no solamente de sectores, porque el cargo que tiene él es poner orden a los robos, a la violencia criminal que existe en el Negev y en el Galil, inclusive de árabes contra árabes, en la población beduina, en fin, todos esos elementos que Ben-Gvir se va a tener que ocupar, y que para eso hace una demanda que para muchos liberales es como que se dice el acabose, porque en definitiva quiere poner la policía a su servicio. Lo que tienen miedo los liberales es de que utilizarla a su servicio no es solamente para hacer lo que tiene que hacer, sino para también determinar cuáles son las áreas de investigación, es decir, si dejo que una manifestación de izquierda se haga, en cambio permito una manifestación de derecha, cosas así, que eso es lo que tienen miedo los liberales. Pero básicamente lo que Ben-Gvir se va a ocupar, me animo a decir, va a ser en relación a la gobernabilidad. Y si lo logra en 6 meses, tiene cuerda para rato. Si fracasa en eso, creo que fracasa todo el gobierno. Ese va a ser, digamos, en estos próximos 6, 7 meses se va a ver si el gobierno, como se dice, keeps on track o no, si va para adelante o no. Y cuidado con eso, porque también la gobernabilidad en este caso implica, entre otras cosas, una posible violación de derechos humanos también, no me cabe ninguna duda, porque va a utilizar la policía en una forma dracónica. Es decir, cuando tiene relación con eso, decir, bueno, señores, hay que lograr parar la violencia aquí o acá o allá, entonces se utiliza métodos que quizás no se utilizaron antes. Hay que ver cuáles son y de qué forma. Pero eso también tiene muy preocupado a los liberales, tanto dentro de Israel como fuera de Israel. Y el tercer parámetro de Netanyahu es lograr un acercamiento que quizás llegue a una paz con Arabia Saudita. Si logra eso, está como quien se dice aquí en las nubes. Estamos escuchando al profesor Alberto Spektorovsky, quien es un cientista político, un hombre de mucha experiencia en lo que hace, bueno, a las negociaciones de Israel, entre otras cosas con los palestinos, y también a la comprensión de lo que es la sociedad israelí. Digo, Alberto, un aspecto más que quiero que toques, que creo que es uno de los más sensibles, porque todo lo que has dicho habla de la necesidad de pragmatismo y de ir viendo a este primer ministro y esta conformación de gobierno, que quiero incorporar incluso un concepto que habías dicho, creo, la vez anterior, que fue, bueno, tanto Netanyahu sabe que necesita conformar gobierno, como la ultraortodoxia, la ortodoxia nacionalista, todo lo que es que no tienen alternativa, digamos, no tienen otro lugar para ir, con lo cual, bueno, será necesidades mutuas, por decirlo así, de ser pragmáticos y seguir adelante, porque si no se quedan sin nada, digámoslo así. Pero un tema que preocupa a la gran mayoría de la población israelí tiene que ver con el tema de la justicia, con el tema de la reforma, de esto que planteaste de incorporar, que es un tema de tensión en todo el mundo, y también está en Israel dando vuelta, y específicamente porque Netanyahu tiene él situaciones judiciales. Digo, esto habla de algo que también puede hacer que haya dentro, en este caso, de la sociedad israelí, una fractura aún más grande de la que ya existe. ¿Te parece que es un eje, como digo, que va a ser el eje más sensible en este momento de el futuro gobierno de Netanyahu? Sí, sí, sin ninguna duda. Sí. Es decir, si uno ve por lo que tiembla la población israelí liberal en estos momentos, es exactamente eso. Los, este, los cambios que pretende hacer el nuevo gobierno sobre la Alta Corte de Justicia. Miren que Netanyahu también, con respecto a la Alta Corte de Justicia, es muy cauteloso y muy liberal. Es cierto que algo que le importa es el juicio de él, pero fuera del juicio de él no está a favor de lo que se llama la Piscatica Brut con 61 mandatos. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que
cualquier resolución de la Alta Corte de Justicia pueda ser dada vuelta por el Parlamento con una mayoría minoritaria, es decir, con una mayoría, pero decir, la mitad más uno. ¿Eh? Mucha gente tiene mucho miedo de esa situación, mucha gente tiene mucho miedo de quién va a nombrar los jueces. El asunto es muy claro, Israel no tiene una constitución. Al no tener una constitución tiene 2 o 3 leyes que son las leyes básicas que hablan de respetar de alguna forma u otra los derechos humanos. En eso se basan jueces, tanto liberales como conservadores, cuando parte de la política israelí va hacia una dirección que no corresponde en materia de derechos humanos, entonces tenés una alta corte que por lo menos ahí te bloquea. Por el otro lado, inclusive, muchísimos aducen que la alta corte de justicia es la que le hace la mejor propaganda a la política israelí en el mundo, porque si el mundo de repente dice, bueno, lo que está haciendo Israel es cosas que no se deberían hacer, bueno, tenemos una alta corte de justicia interna que responde ante eso y es confiable ante el mundo. Es decir, en el momento que la derogás o le quitas armas, la posición de Israel en el sistema internacional queda un poco golpeada. Eso es lo que aduce. Netanyahu eso lo entiende perfectamente bien. Por eso la navegación de Netanyahu va a tener que ser de una forma tal en la cual, por un lado, ciertas leyes paradójicamente personales, como la que es la ley sobre Deri, y la ley sobre él también, que digamos lo mismo, es decir, catapultar leyes que resuelvan su propio problema judicial, pero que de alguna forma u otra permanezca la alta corte de justicia más o menos en el nivel que tenían antes. Eso es lo que no quieren ni los partidos religiosos ortodoxos, ni los partidos nacional religiosos, que quieren una alta corte de justicia que cambie derechos universales por derechos nacionales, es decir, como base de un argumento constitucional. Nosotros no respetamos fundamentalmente los derechos de los judíos. Todo lo demás, bueno, es un agregado, que puede ser de que sí, que puede ser de que no, pero fundamentalmente los judíos lo más importante. Eso en un Estado como Israel, que es judío, pero también es democrático, es un juego en el balance de poder hay que andar con mucho cuidado, tejer con muchísimo cuidado esto, porque cualquier desbalance te crea problemas de índice internacional total. De Estados Unidos, el gobierno de Biden está mirando todo lo que está pasando acá, así con lupa, cualquier declaración, cualquier cosa. Lo que no necesitamos en estos momentos es problemas con el gobierno de Biden. Inclusive ahora lo que acaba de mencionar del acercamiento de Putin a Netanyahu, muy buenos amigos, y se corresponde, no hay acá ni ninguna duda, pero también en eso Netanyahu va a tener que andar con mucho cuidado. Aburrido no va a ser. La última, y agradeciéndote como siempre, Netanyahu sigue solo dando entrevistas a medios internacionales, sobre todo norteamericanos, o también de vez en cuando ahora habla con la prensa israelí, que le pregunta sobre algunas cosas que por ahí son más incómodas que las que le pregunta un periodista que vive en otras latitudes. Exactamente, solamente con la prensa exterior. Tiene sus defensores en la prensa cada vez más, la verdad. Tiene un canal propio prácticamente de televisión. No necesita hablar con los periodistas. Con los periodistas que lo atacan no es necesario ni siquiera hablar. Lo que está pasando en Israel es algo interesante en el sentido es una democracia de enemigos. Es una democracia de enemigos, lo que se está dando en muchos lugares, en Estados Unidos también. Es como decir, yo ya no te quiero convencer, vos tenés tu tribu, yo tengo la mía, hay reglas de juego, el que gana, gana, el que pierde, pierde. Ya lo había mencionado inclusive Lieberman, muy inteligente, había mencionado muy claramente, lo que tenemos que hacer ahora los partidos de oposición es unirnos y declarar así como primer elemento.
leyes que vota el gobierno de Netanyahu, lo primero que hacemos nosotros, en el caso que nosotros subamos al poder, las derogamos. Eso es como que todo el compromiso tiene que ser así. Es decir, como que no hay ni siquiera lo que hablar con este otro lado, ni este lado tiene demasiado lo que hablar con el otro lado, ¿no? Es una especie de se le llama de democracia agónica, en el jargón de ciencias políticas. Una democracia agónica se mantiene como democracia, no hay problema, pero no tenés, como que se dice, no tenés canales de un, digamos, de un marco común fuera de lo esencial que es acá la defensa común, que somos todos judíos, en fin, hay elementos que unen sin ningún lugar a duda, pero fuera de esos elementos hay como una especie de agonía. Bienvenidos al mundo. Claro, Israel, como ha dicho, que tiene particularidades que más allá de todas las semejanzas hacen que el desafío sea mayor. Querido Alberto, agradecerte como siempre y obviamente, como decíamos, no va a ser aburrido ni para Netanyahu, ni para los ciudadanos israelíes, ni para el Medio Oriente, ni para este mundo donde Israel, pequeñísimo en el mapa, ocupa un lugar tan importante en tantos aspectos. Así que te vamos a tener que seguir llamando Hanukkah Sameach y a disfrutar de lo bueno. En algún momento, ya más cercano, dicen ahora en enero, Israel va a tener finalmente, después de tanto tiempo, bueno, un gobierno que dicen tendrá continuidad. Veremos qué pasa, porque todo es tan dinámico. Abrazo y Hanukkah Sameach. Hanukkah Sameach, abrazo a ustedes. Shalom. El profesor Alberto Spektorovsky lo escuchó tan claro, para que usted entienda parte de esa dinámica de la política israelí con todo el desafío que tendrá Benjamin Netanyahu para liderar este gobierno mayoritario en términos de su partido Likud, primera minoría, y luego con todos los que han conformado este bloque de 64 miembros del Parlamento. Va a ser entretenido, no tenga duda.